Quisiera empezar un poco haciendo unos comentarios alrededor del título. El título habla de violencias y cuerpo femenino, no solamente no de violencia en la mujer, por ejemplo, porque el contexto en el que voy a proponer la reflexión es básicamente en cuanto a las diferentes formas de violencia que pueden ser concretas, como una agresión física, hasta las violencias simbólicas que con mucha frecuencia pasan desapercibidas por el carácter simbólico, digamos, porque no son evidentes. Por un lado, entonces, quiero empezar haciendo con esta claridad y pensando un poco el contexto en el que lo voy a plantear, porque mi intención es que pensemos un poco lo que está sucediendo hoy. Obviamente no es posible pensar el presente sin relación con el pasado, no es posible pensar el presente de lo humano sin tratar de pensar un poco lo que es eso que nos constituye como seres humanos. Si hay algo que nos caracteriza, que nos da como el sello de la humanidad, es nuestra dimensión trágica. ¿Qué es la dimensión trágica? Es digamos, el saber que somos finitos, el saber que somos seres que tenemos un inicio y un final de la vida. En ese sentido somos finitos, y esa finitud además está sumada al hecho de que esencialmente no somos nada. Somos seres que nos tenemos que construir, y la única posibilidad de construirnos es en la relación con el otro ser humano, con el mundo, y digamos solamente y en relación con las pulsiones que le son propias, digamos, sería como lo biológico y lo pulsional serían la base sobre la cual se puede desarrollar lo humano, pero solo en la medida en que pueda, digamos, apropiarse de los otros seres pues, que lo preceden, y las narraciones que las sociedades han creado, en el que además el sujeto va a llegar a instalarse. El mundo contemporáneo, digamos, en lo que estamos situados, cuando me refiero al mundo contemporáneo, de manera quizá arbitraria, lo pienso desde lo que sucedió a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente. La razón es que ese momento ha sido un momento de quiebre en la historia de los relatos de la humanidad, por varias razones. Una de ellas es la crisis de la racionalidad, que digamos, venía sosteniéndose específicamente de un cierto modelo de racionalidad que después del quiebre de la Edad Media venía sosteniendo como toda la subjetividad, venía sosteniendo como todas las interpretaciones que el hombre tenía del mundo y de sí mismo. Ese quiebre de racionalidad se opera por, digamos, el fracaso de esos grandes relatos, de esas grandes propuestas, el fracaso de la racionalidad como la promesa de que ella nos iba a llevar a ser mejores, a la noción de progreso y todo esto, que colapsa con situaciones tan concretas como el tema del genocidio, digamos, en cuya base, además de un tema ideológico, hay un tema científico que permite hacer toda una economía de la muerte, toda una economía de la guerra, y ahí tengamos el hombre se da cuenta de que eso que en lo que había fijado sus esperanzas después de todo el derrumbe del medioevo, pues colapsa, y eso genera como un cierto desencanto en las sociedades. Algunos la llaman sociedades postmodernas. Evito ese término porque creo que en el caso nuestro ni siquiera llegamos a ser modernos y ya somos postmodernos. Prefiero referirme con el término de mundo contemporáneo. Digamos, ¿cuáles son los rasgos que parecen caracterizar este momento histórico? Hay un predominio de la pérdida de la dimensión trágica de la experiencia humana en el horizonte cultural. Digamos, hay una casi que una negación que ha sido propia del ser humano, pero ahora, digamos, es muy fuerte el alejarse de esa condición que nos es propia, de esa condición de construirnos en relación con otro, de esa condición, de ese drama que es tener que morir, la imposibilidad de perpetuarnos, digamos, que los seres humanos la hemos hecho simbólicamente, pero hoy parece ser algo muy concreto, ¿no? O sea, es una especie de sociedad en la que todos somos unos Peter Pan, eternamente jóvenes, eternamente bellos, que vamos a ver después cómo eso se instaura y promueve unas ciertas modelos de violencia. Un individualismo exacerbado como consecuencia de esa pérdida de la dimensión trágica, en la medida en que el otro ya no aparece como el sujeto a partir del cual y con el cual yo me puedo construir, sino que el otro aparece como el enemigo a vencer, como aquello que yo tengo que sacar del juego para poder sobrevivir. En ese sentido creo que los realities recrean muy bien, de manera muy concreta, digamos, ese empobrecimiento que se ha ido
ido dando de manera progresiva de los vínculos entre los sujetos. La ruptura con la historia, que produce una especie de deshistorización y con ella una tendencia a edificar el presente, lo nuevo, lo joven. Somos seres históricos y que no podemos reconocer lo que nos precede, rompemos con la historia personal y la historia colectiva. Creo que en este momento hay una precariedad, incluso en el mundo académico, de la relación histórica, ¿no? O sea, hemos perdido como sujetos y como sociedades esta dimensión tan importante que además nos constituye. Hay uso instrumental de la razón que, entre otras cosas, legitima prácticas inhumanas y violentas. Creo que en ese sentido hay un ejemplo contundente y es el mundo laboral. El mundo laboral está atravesado por una serie de discursos científicos, racionales, completamente de espaldas a la realidad humana. Es un mundo donde el cálculo, digamos, de la productividad desconoce, pasa por encima de todos los sujetos. El mismo ejercicio de la medicina, ¿no? De la salud, el tema de la salud. Se habla de crisis de la salud, eso es un eufemismo, porque en realidad la crisis no es de la salud, es la crisis del modelo que se está aplicando a la salud, que es un modelo pues, de neoliberalismo salvaje, de capitalismo salvaje, que también ejemplifica este uso de la razón altamente instrumental. Se ve también mucho en el orden de la academia, ¿no? Estamos formando personas para ir a trabajar, para ocupar un puesto, para ganar dinero, para, digamos, entrar en un nivel social, pero no estamos, digamos, formando personas con un compromiso frente a aquellos saberes que están, digamos, que están construyendo. Hoy también el conocimiento es mercancía, ¿no? Y se ofrece al mejor postor, y digamos alrededor de eso ha habido como una crisis también a nivel de la educación. Lo extremo como forma de búsqueda de sentido se ve en todos los órdenes, en el orden del estético, en el orden de las relaciones, en el orden del consumo llevado, digamos, a límites casi inconcebibles, consumo de todo, o sea, consumimos de todo, consumimos drogas, medicamentos, consumimos religiones, consumimos prácticas, consumimos símbolos y consumimos cosas como una manera, digamos, de llenar ese vacío que es el producto de esa pérdida de sentido de lo humano. Aparece también una tendencia muy fuerte a la banalización, o sea, la tendencia a la banalización es en todos los campos, ¿no? Hay una especie de mundo, de búsqueda del mundo donde pensar resulta incómodo, donde cuestionar resulta incómodo, donde el esfuerzo como tal, digamos, no es valorado y donde todo termina, y desde esto, por ejemplo, los que somos usuarios de Facebook lo percibimos con mayor facilidad, y es todo es banal, ¿no? Todo se vuelve un chiste, todo es intrascendente, y quien pretende ir más allá de eso puede ser calificado de extrema trascendencia, de pesimismo, de negatividad, para usar, digamos, los términos que se utilizan en algunas prácticas pseudocientíficas. Hay un predominio de la imagen, o sea, la imagen predomina en todo, en todos los órdenes, en el orden digamos, de lo estético, porque lo estético quedó reducido solamente a lo visual. Como hay, por ejemplo, una estética de la conducta en la medida en que hay actos bellos, hay actos admirables y hay actos reprochables. Después de que el objetivo se cumpla y de que yo consiga lo que quiero, no importa cómo. Digamos, allí no hay la consideración estética, entonces la estética quedó reducido, completamente empobrecido, digamos que sin un fundamento. Lo rápido, o sea, en la línea, siempre, pues, digamos que lo humano tiene mucho que ver con la búsqueda de la facilidad, pero hoy, digamos, es una posición extrema, ¿no? Lo más rápido, lo inmediato, es decir, no importa tanto el pasado, no importa el futuro, no importa yo que destruya, no importa yo con lo que acabe, sino que es el ya, el ahora, un presente
continuo, ¿no? Que además es un presente supremamente vacío. Otra característica del mundo contemporáneo es el predominio de la lógica del mercado. La noción de mercancía subyace a todas las relaciones, es decir, de manera muy concreta uno lo ve, volvemos a la educación, volvemos a la salud, donde en este momento ya no hablamos de saberes, hablamos de conocimiento, hablamos de sociedades del conocimiento, porque el conocimiento es mercancía, el conocimiento, digamos, está descontextualizado y el conocimiento le apunta exclusivamente a lo útil, a lo pragmático, a aquello que a mí me sirve para, y me sirve para traducido en términos, digamos, de lo concreto, y lo concreto pues es, digamos, la tenencia de ciertos bienes o de ciertos símbolos. Vendemos ya educación, vendemos salud, vendemos religiones, vendemos ideas, todo, ¿no? O sea, incluso tristemente la palabra ha ido filtrando las relaciones, las más sutiles, ¿no? Entonces se habla de vender la imagen, de vender la idea, en lugar de proponer un pensamiento, se vende una idea. Es decir, se salta todo el proceso digamos, de poderlo pensar, sino que se trata de vender. Esto evoca la manera como nos estamos relacionando contemporáneamente. Violencias y cuerpo femenino. Un punto sobre el que quiero ser enfática es que he usado el término de violencias, como decía al principio, pensando en las violencias no solamente físicas, esas son concretas, sino en las violencias simbolizadas, las violencias sutiles, pero también con el ánimo de centrar un poquitico la idea, porque siempre que hablamos de violencia contra la mujer o contra lo femenino hablamos de los hombres, como si los hombres fueran los únicos generadores de violencia, los únicos generadores de agresión, y realmente no estamos ya muy seguros de que esto sea así, en varios sentidos. Es decir, en las relaciones de pareja, en las relaciones entre hombres y mujeres, también tenemos ciertas maneras, ciertos estereotipos que en un momento dado las mujeres también promueven la violencia. Las mujeres también ejercen violencia. De pronto puede ser, en algunos casos puede ser más sutil. Sin embargo, ya hoy estamos viendo violencias muy concretas. Ustedes ven en las redes sociales, hay unas prácticas perversas de sicariato moral a través de fotos, de videos, de todo lo que ustedes se quieran imaginar, y son mujeres generadoras y promotoras de la violencia, porque esa es una forma de violencia, acabar con el otro, acabar simbólicamente con el otro. Hace poco me llegó un video de una mujer que digamos, somete a otra y le corta el cabello y todo esto, y lo publican para mostrar que esa mujer es infiel, digamos, como una expresión de violencia que no tiene nada que envidiarle a la violencia masculina. Entonces es un poco también en ese sentido, es un llamado a que nos pensemos como relaciones dinámicas en las que retroalimentamos acciones. La violencia de género, siempre se habla de violencia de género como la violencia que el hombre ejerce contra la mujer, pero hay una violencia que es terrible, que es la violencia que ejercemos las mujeres entre nosotras. O sea, el nivel de agresividad que se ve en las relaciones entre mujeres no predomina la agresión física, pero predomina la agresión de otro orden, ¿no? La manera de referirnos al otro, a la otra, descalificar, etc. Creo que esa también es una manera de violencia, pero que no se está teniendo en cuenta. Entonces, un poco es un llamado para que todo esto que yo voy a proponer se vea como bajo esa luz. Siempre el cuerpo femenino ha sido objeto de violencias singulares, de violencias particulares. Por ejemplo, en las guerras, siempre que hay guerras, que hay situaciones de este orden, las violaciones a las mujeres. Es decir, ese es un acto que se ve, si uno revisa la historia, está presente y está considerado en algunos momentos de la historia, digamos, como un botín de guerra legítimo, porque detrás de eso hay un gran simbolismo. Violar a la mujer representa muchísimas cosas. Esa es una práctica singular de violencia contra la mujer y contra lo femenino, porque cuando hablamos de lo femenino o de lo masculino, es bueno tener en cuenta que no estamos hablando de hombres y mujeres, sino más bien de esos elementos que nos constituyen a ambos, tanto hombres como mujeres. Tenemos elementos femeninos y masculinos
con los cuales nos relacionamos, que predominan según, digamos, el rol que se ocupe, pero también según el momento y la situación en la que nos veamos enfrentados. Digamos, hay aspectos femeninos que los hombres pueden funcionar y las mujeres pueden funcionar según las necesidades. Esta violencia, esta agresión simbólica y todo siempre ha sido legitimada en los discursos. O sea, siempre históricamente ha habido un discurso legitimante de la violencia. Los hombres parecen ser agentes activos en la violencia contra el cuerpo femenino. Sin embargo, una vez más detenido el tema, puede poner en cuestión esta percepción, y creo que ya esto se ha ilustrado suficiente. Eso nos lleva a preguntarnos, a hacernos un planteamiento. Bueno, ¿por qué será que el cuerpo femenino ha sido siempre, digamos, históricamente ha sido como objeto de una violencia, y de una violencia particular, de una violencia con unas ciertas características? Históricamente uno observa mucho en las culturas de diversa manera y en diversos momentos históricos formas de sometimiento de la mujer y de lo femenino, de todo lo que significa, a través de los mitos, de las prácticas. Es algo que resulta muy llamativo. Entonces me parece interesante como pensar, además porque no son violencias solamente que las practican los hombres, sino que por lo general aparecen los hombres, digamos, son los visibles, pero las mujeres están apoyando esa violencia. Las mutilaciones genitales, por ejemplo, las hacen las mujeres, las practican las mujeres. Vamos a ver que nosotros también tenemos otras formas de mutilación, no genital, no tan contundente, pero sí también mutilamos nuestros cuerpos con unas intenciones, por ejemplo, estéticas, ¿no?, que resulta bastante llamativo. Entonces, digamos, a la luz de esa idea, ¿qué puede haber en hombres y mujeres para que resulte tan provocativo, digamos, el cuerpo femenino como lugar de violencia? Para eso propongo que exploremos un poquito lo humano y pensarlo desde lo que propone Freud. Freud, digamos, propone que tenemos fundamentalmente, digamos, unas pulsiones. Esas pulsiones son el motor de la vida psíquica, y hay como dos grandes pulsiones que tienen que ver con la vida y con la muerte. Digamos, pulsiones eróticas y pulsiones tanáticas, digamos, que son fuerzas que movilizan hacia la vida, hacia lo creativo, o hacia la muerte, hacia lo destructivo, aunque también tienen un punto de encuentro. Digamos que en algún momento una pulsión de muerte se pone, digamos, en función de la vida, ¿no?, en la medida en que se termina un ciclo, se cierra algo, en fin. Esas pulsiones, digamos, su característica es la agresividad. Es decir, la agresividad entendida como fuerza, como lo que impulsa, como lo que lleva, lo que tiene energía vital que conduce a eso. Y esas pulsiones, que digamos, en la expresión de la energía, se expresan también en el registro de lo femenino y en el registro de lo masculino. En esos dos registros, fundamentalmente se expresan estas pulsiones. Eso que tiene que ver con lo femenino, digamos, entre todo lo que... Esta es una hipótesis, y de esto quiero hacer énfasis en que estamos hablando de una función. Es decir, hay algo que me parece a mí podría explicar en cierta medida, no agota el tema, no es una explicación total, pero tiene que ver con la función materna. La función materna es la capacidad de acción propia de quien ocupa el lugar de la madre. Y vamos a ver que el lugar de la madre es determinante. En las primeras interacciones es capaz de narcisizar el cuerpo del bebé, es decir, de que el bebé pueda, digamos, se apodere de su cuerpo, de que pueda sentirse él a través de su cuerpo, de que su cuerpo le resulte propio, porque al nacer el niño no tiene esa posibilidad. La madre semantiza, es decir, construye sentido a lo que el bebé tiene. El bebé, digamos, tiene fundamentalmente una base biológica y unas pulsiones. ¿Qué hace la madre con eso? Cuando el niño llora, por ejemplo, la madre interpreta ese llanto. La madre, o más adecuado sería decir, quien cumple la función materna, interpreta el llanto del bebé. Y es muy común escuchar a unas madres que de pronto están aquí y dicen, ay, el niño lloró, eso es hambre.
o no, eso es que hay que cambiarlo, o esas son ganas de molestar. Digamos que la madre tiene la capacidad, quien cumple la función materna, tiene la capacidad de dar sentido que le devuelve al niño, con el cual él va a poder ir construyendo de manera progresiva los propios sentidos. El sentido de sí mismo, el sentido del otro, que también se hace a través de la madre o quien cumple la función. Digamos que la madre decodifica eso, el hambre se expresa, pero el niño ni siquiera sabe qué es eso, no sabe qué es hambre, la madre sí. Posibilita la evolución somatopsíquica, o sea, del cuerpo y del psiquismo, al suministrar los elementos para su desarrollo, apuntar a las funciones de autoconservación y formación del aparato psíquico. La madre, dice Klein inicialmente, gracias. La madre le presta al bebé su mente para, mientras él va construyendo la suya propia y la va a construir en esa relación. O sea, es allí, es en esa dinámica, es en la mirada de la madre, es en lo de quien cumple la función materna, es en el toque de quien cumple la función materna, es en el gesto, en el reconocimiento, en la voz, en los olores. Todo esto es lo que, digamos, permite que el aparato psíquico vaya teniendo lugar. Dicho en otras palabras, quien de alguna manera, digamos, hace la primera presentación de ese sujeto a la humanidad es la madre. Quien lo introduce en la humanidad es la madre, que después el complejo de Edipo lo va a introducir en la civilización, en el orden, digamos, de la civilidad, pero la primera presentación del mundo la hace la madre. Digamos, transmite también la imagen del padre y toda esa presencia es la que finalmente va a tener un aspecto radical. Freud hace referencia a la madre como objeto de las pulsiones de conservación, madre nutricia, y como objeto de las pulsiones sexuales, estimuladora del individuo. Es ella quien, mire, como los elementos fundamentales que ella crea, el poder, digamos, poner el cuerpo en conexión con la vida libidinal y lo que posteriormente será la posibilidad de la vida sexual. Es la madre cuando habla, cuando mira, cuando acaricia, cuando baña, cuando toca, cuando habla. Es la madre cuando además tiene una pareja en la que a la vez ella es objeto sexual, la que puede ir transmitiendo todo este conjunto de símbolos en el niño. Freud, el recién nacido, alude a su indefensión, dada su incapacidad de emprender una acción coordinada y eficaz por sí mismo. O sea, el sujeto nace en un estado de indefensión absoluta, total. Si no hay otro sujeto humano que se haga cargo de él, la vida no es posible. Y si fuera posible la vida biológica, la vida psíquica sería absolutamente inviable. A la situación del bebé en su incapacidad física y psíquica la describe Freud como desamparo, que es uno de los sentimientos más difíciles que tiene un ser humano, la sensación de desamparo. Por eso en los duelos de ciertas características suelen ser tan dolorosos, ¿no? Algunos duelos suelen ser terribles porque actualizan eso, ¿no? La sensación de desamparo, que de alguna manera es una amenaza que está allí presente en la relación con un sujeto tan, digamos, tan totalizante, ¿no? Un sujeto madre tan determinante en la vida del otro. Significa que sin función materna no es posible la vida. Puede haber algo más bello y creativo, pero a la vez más aterrador, más amenazante. Esto es, digamos, un elemento radical en la experiencia humana. Nada más amenazador que la posibilidad de, digamos, de quedar atrapado en esa madre, de quedar sometido en esa imagen de madre, o de perder esa madre, de depender. Además está un poco lo que Klein plantea, que son los elementos envidiosos, ¿no? La capacidad de ese sujeto, digamos, la dependencia de ese sujeto, digamos, que deja una huella imborrable en el ser humano, hombres y mujeres. El temor al desamparo y el narcisismo, o sea, es de las heridas narcisistas más profundas que hay. El temor a perder
al temor a ese desamparo, porque ese desamparo significa la muerte psíquica, no solo la muerte física, sino además la posibilidad de la muerte psíquica. A mi modo de ver, todas las sociedades han tenido que operar frente a eso. Urge exorcizar lo terrorífico, la fuerza de lo femenino. Esta es como mi tesis central sobre el origen de las violencias contra lo femenino. La cultura implementa estrategias para enfrentarse a las realidades que viven los seres humanos. Todas las culturas, todos los relatos, todas las, digamos, todo el patrimonio cultural de la humanidad está en relación con esto, o sea, con poder enfrentarse a aquello que el mundo, la vida cotidiana, la vida psíquica, la relación con el otro, la relación con el mundo externo nos plantea. La cultura tiene que implementar una serie de estrategias, unas muy creativas, unas muy ordenadoras y otras que tendrían que ser más bien defensivas, y en ese orden puede proponer grandes fallas. En lo que se vive como protector y agradable, las producciones culturales tienden a evocar lo femenino y a la mujer desde lugares mentales de la creatividad. Uno lo ve en las obras de arte, en la obra poética, en la relación misma con la mujer. Digamos, uno lo puede ver también en cómo digamos, la vida ciudadana, la vida civil ha ido construyendo una cantidad de leyes, de situaciones para proteger un poco lo femenino, así como también se protege la infancia. Se ha ido haciendo como una serie de reconocimientos, cosas concretas, cómo se ha ido ampliando el tiempo de la maternidad, de la vida laboral frente a la maternidad. Ese es como uno de los aspectos creativos, digamos, que la cultura empieza a reconocer y a proteger aquello que reconoce como valioso, porque ese aspecto, digamos, es vivido como algo agradable, como algo protector, como algo que no resulta amenazante. En contravía de esto, lo que se vive de manera persecutoria y amenazante genera una percepción desde los lugares más empobrecidos de la vida mental, que en su mayoría conducen al ejercicio de violencias legitimadas en los discursos y las prácticas. Allí vemos el aquelarre, una obra que alude a las brujas, ¿no? O sea, como en el medioevo la mujer estaba para los dos extremos, o era la encarnación de la Virgen o era la bruja. La bruja expresa, que además está presente todavía en nuestras mentes, ¿no? La bruja sigue estando presente en nuestras mentes y en la acción, digamos. Pero digamos, históricamente este es como uno de los grandes relatos en los que lo femenino, esa fuerza tan determinante, en la medida en que produce mucho miedo, la cultura ha tratado como de empoderarse de ella, ha tratado de hacerla menos lesiva, y en ese sentido pues se han generado todos estos discursos alrededor de las mujeres que se ven en distintos nichos. Este tipo de prácticas, este tipo de estrategias son fundamentalmente estrategias defensivas que se consolidan en las relaciones entre hombres y mujeres, que son muy marcadas, por ejemplo, en todos los momentos históricos, en las comunidades patriarcales, son muy fuertes, pero reitero, no solamente sostenidas por los hombres, sino también sostenidas por las mujeres, que de alguna manera son partícipes del relato. Algunas de estas estrategias defensivas de la violencia persecutoria se pueden rastrear históricamente. La demonización, por ejemplo, lo que acabamos de ver. Se demoniza a la mujer, ¿no? La mujer es el diablo, ¿no? Es la presencia del diablo, es la tentación, digamos, su capacidad sexual. Recordemos además que la mujer tiene una capacidad multiorgásmica que resulta muy amenazante también, y esto es muy difícil, digamos, de tolerar, por decirlo de alguna manera, y es en ese sentido aparece ese demonio frente al cual poco se puede hacer más que vencerlo a través de estrategias culturales. Otra manera, digamos, en la que
se han hecho estrategias culturales es la infantilización, ¿no? Entonces uno ve toda esta época victoriana, estas mujeres así, como que nunca acababan de crecer, como unas niñas eternas, pero también en nuestra cultura, hasta hace relativamente muy poco tiempo, las mujeres tenían derecho a votar, por ejemplo. De hecho, por allá como en el 40 y algo, hay un estudio científico de un neurólogo que demuestra con base en el tamaño del cerebro y las circunvalaciones, la complejidad de circunvalaciones cerebrales, demuestra la inferioridad de la mujer. Y digamos, eso desde la ciencia y legitima que la mujer es una especie de niño, por eso no se podía hacer negocios con ella, no era, digamos, era el padre, el hermano, el hombre de la casa quien podría decidir el tema de la dote, ¿no? La dote se le entregaba al hombre porque la mujer se consideraba incapaz de tener, digamos, un pensamiento adulto, y esta noción de infantilización, sin embargo, creo que no ha desaparecido del todo, ¿no? Es muy llamativo incluso en el lenguaje, ¿no? De las mujeres, aunque sean adultas, se les llama las niñas, ¿no? Es una referencia a la niña, ¿no? Y la niña es una mujer adulta. Esta tendencia, ayer creo que había una polémica muy fuerte porque uno de estos pícaros que nos lideran le hicieron una entrevista y le dijo a las periodistas: mi amor, algo así como, mi amor, sí, no recuerdo quién, uno de esos, Fabio Echeverri, exactamente, con todo el escándalo que ha habido, sí. Entonces a la entrevistadora se refirió como mi amor. Las mujeres inmediatamente agarraron y yo no escuché esa parte, pero escuché, digamos, el comentario de ellas y cómo reclamaban legítimamente un lugar de respeto, porque ellas no son el amor de él, ellas son unas mujeres muy profesionales, y aunque no fueran profesionales, no son el amor de él y merecen el respeto, el tratamiento que digamos, es adecuado. En ese sentido, la infantilización, digamos que puede tener cierta vigencia, ¿no? La banalización, es decir, quedar como prisioneras de una cierta, digamos, como un poco sustraídas del mundo duro, del mundo de cierto pensamiento intelectual, de cierta manera, que finalmente vamos a ver cómo decanta fundamentalmente en lo estético, ¿no? Es como si la mujer, en alguna medida la banalización produce como que no se toma en serio, ¿no? Ni siquiera se toma en serio ella misma. Se trata de exorcizar la angustia. Todos estos mecanismos, a mi modo de ver, los hemos construido los seres humanos para poder ponerle una barrera a ese sentimiento tan terriblemente abrumador de esa función materna que nos construye como seres humanos, que nos permite la vida psíquica, que nos permite, digamos, el construirnos en el entorno civilizatorio. Entonces creo que esas son como unas estrategias que permiten a hombres y mujeres, por eso insisto, la violencia no es solamente el ejercicio violento del hombre contra la mujer, sino que hay muchas dinámicas allí incluidas. Las estrategias de defensiva de la cultura contemporánea frente a lo femenino y su fuerza. Sigue el tema de las mujeres golpeadas, asesinadas, los feminicidios, todo esto sigue vigente. Digamos, eso, frente a eso no parece haber cambios significativos. Hay que abonar que sí, digamos, ha habido una visibilización de ese tipo de violencia, digamos, ahora es más visible y sobre todo ahora, digamos, no ha perdido el carácter legítimo que tenían algunos discursos, ¿no? En el pasado había como en el fondo la idea, pues, de que es que el hombre tenía que, digamos, ordenar a la mujer, ¿no? Organizarla y había, porque además era incapaz y parte de eso pues era tratarla como a los hijos, donde, digamos, el golpe estaba justificado y socialmente no era algo así como tan grave, ni siquiera estaba muy definido. Hubo incluso en el derecho positivo una imagen de poder matar a la mujer en un estado de ira e intenso dolor, lo cual pues excluía al hombre de responsabilidad. Esto se ha ido matizando hasta casi desaparecer.
digamos, la ley ya está considerando, ya hay campañas, la ley ya lo tiene considerado como fuera la ley, en fin, vemos que en ese sentido ha habido un cambio, ha habido como un movimiento de visibilización y de cuestionamiento frente a eso, pero lo fundamental, la agresión concreta, me parece a mí, el ejercicio de la fuerza bruta no ha tenido grandes modificaciones. En lo contemporáneo yo pensaría que sí hubo una modificación a nivel simbólico, en las maneras como la mujer, digamos, como se fue construyendo esta imagen. Correlato a los modos de relación predominante, de lo que hablaba al principio, de cómo las sociedades contemporáneas que las caracterizan. Lo femenino y el cuerpo femenino se banalizan y con ello continúan y emergen nuevas formas de violencia. Estas que van a nombrar son muy sutiles y por eso, digamos, son menos percibidas. Son cuerpos ahistóricos, son cuerpos sin historia, cuerpos en los que hay que borrar el paso de la edad, cuerpos en los que hay que borrar el paso a la experiencia vital, cuerpos en los que la maternidad hay que borrarla, o sea, solo puede quedar la maternidad como un acto estético, pero la huella que queda en el cuerpo hay que borrarla, y para eso se mutila el cuerpo, ¿no? O sea, literal, hay una mutilación del cuerpo en aras de este borramiento de la historia. Es impactante, por ejemplo, cómo hay un intento de borrar los lugares históricos y con frecuencia uno ve madres e hijas, ambas haciéndose cirugía o haciendo una cantidad de prácticas o vistiéndose de una cierta manera, en donde no hay una diferenciación, ¿no? O sea, no, quedan exactamente en la misma línea, digamos, de tiempo las madres y las hijas, porque hay un intento de borramiento de la historia. Digamos que en ese sentido la maternidad, digamos, esos aspectos se llevan más hacia lo estético, más que hacia el reconocimiento de la experiencia vital. Claro, en estos cuerpos ahistóricos hay todo un simbolismo, hay toda una manera de percibirse a sí mismo que no contribuye en nada, contrariamente a lo que se propone, como que contribuye al reconocimiento de sí mismo, a la autoestima. Es al contrario, en la medida en que no se puede uno situar históricamente en la relación con el otro, con el que me precede y el que desciende de mí, eso, al contrario, digamos, la vida psíquica no contribuye, afecta, pero se ha invertido, ¿no? O sea, lo que se ha propuesto es que si usted se ve como su hija, pues se va a sentir mejor, ¿no? Va a estar en plena autoestima. Cuerpos estereotipados, sujetos a patrones ajenos a su naturaleza, aún en contravía de la salud. El patrón estético es casi que imposible de conseguir, incluso por nuestros propios orígenes históricos. Nosotros provenimos de etnias distintas, procedemos de relaciones distintas y la naturaleza misma no puede responder a esos patrones, ¿no? Pero vamos, el forzamiento del cuerpo a llevar un cierto patrón que termina fragmentándolo, que termina, además en el imaginario femenino y masculino aparece un cuerpo fragmentado, ¿no? Cuerpos mercancía, valorados por el tamaño de sus partes, una especie de, y puse esta expresión así muy fuerte porque me parece que en el contexto es efectivamente fuerte. En todas cosas, Cali tiene uno de los índices más altos en cirugías estéticas, más altos, creo que el primero es Brasil, no estoy muy segura, pero los índices más altos están en Cali. Paradójico, porque los cuerpos exuberantes de esta región corresponden además a un origen histórico. Nosotros somos en el mundo la segunda población más grande de negros, que es un cuerpo exuberante, llamativo, voluminoso, pero ni siquiera eso se ha podido pensar, ¿no? Ni siquiera hemos podido pensar de dónde venimos, cómo nos constituimos. Cuerpos mercancía valorados por el tamaño de sus partes. A veces es hasta grotesco, ¿no? Hay momentos en que eso llega a extremos grotescos. Cuerpos productivos, incorporados a la competencia salvaje del mundo laboral, donde
digamos, queda cortada casi que cualquier posibilidad de vivencia por fuera del trabajo. Estamos dedicados a un tema además de competencia profunda que, digamos, en la calidad de lo femenino, la posibilidad de la expresión de lo femenino, pues se dificulta profundamente, ¿no? O sea, una madre, por ejemplo, con un hijo recién nacido, trabaja de lunes a sábado en condiciones, y seguramente tendrá que hacer muchas cosas, porque como el modelo lo que nos propone, que es lo que me refería hace un rato al tipo de racionalidad que estamos implementando, lo que el modelo nos propone es, lo único que se necesita es quien produzca, no hay la posibilidad de pensar la dimensión humana, entonces queda como fragmentado. Esas son, digamos, las maneras que me parece a mí se han implementado o frente a la fuerza de lo femenino con relación al cuerpo. Junto a sentidos creativos de lo femenino, en la cultura contemporánea, o sea, porque hay sentidos creativos también, pero esta noción parece haber sufrido un vaciamiento de sentido y remitido a lo concreto y poco simbolizado. Casi que lo femenino es un problema de un cuerpo con un pecho inmenso y una cola inmensa. Con ello se ha promovido y legitimado violencias invisibles, tanto a nivel simbólico como a nivel del cuerpo concreto. Eso se expresa en el modo como lo relacionamos, en las valoraciones que hacemos, en la manera como se percibe al otro. Muchas gracias, era lo que tenía por comentar.